puede ser un momento en el cual nosotros nos podamos conectar contigo para no solamente alabarte, sino también meditar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la esta semana y disfrutar de esta presencia. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Sean bienvenidos pues, a la casa de Dios, un sábado más. Y los hechos que están pasando en el mundo, hermanos, las noticias, la maldad, las cosas que se han escuchado, los rumores, pues son verdad. Cada vez se están multiplicando más las cosas, la maldad de los hombres, y eso solo nos anuncia, nos da la esperanza de que Cristo viene pronto. Por eso debemos de estar velando y orando. Debemos de estar felices, hermanos, no tener miedo de que Cristo venga. Para iniciar este culto divino, vamos a hacer una de las estrofas del himno número 15. Puestos de pie.
tener un especial. Y me recuerda a mí cuando estaba pequeño y pasaba y daba versículos de memoria. Y esto solo demuestra, hermanos, que el Señor, que Dios, ha bendecido enormemente a mis papás, a mi casa. Y en verdad que a veces no encuentro palabras o en mi ser no encuentro cómo agradecer al Señor por todas las maravillas que ha hecho. Y pues bueno, va a pasar mi hermana para un especial. Bueno, hermanos, y ahora también vamos a tener otro especial que también para honra y gloria de Dios, y también darle gracias porque también le da esos dones. Ya que estamos hablando de dones, cómo los usamos, también hay que agradecer al Señor por eso. Un especial por nuestro predicador Omar Pérez. Nuevamente feliz sábado, hermanos. Para hablar de Dios, el título que voy a entonar es ¿Quién nos separará? Basado en el libro de Romanos, las palabras del apóstol Pablo para nuestra fe.
Amén, hermanos. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos 5, del 1 al 4. Romanos 5, del 1 al 4. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 4. Hoy la lectura que ustedes me siguen dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para Cristo con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Con estas palabras le damos tiempo al pastor Omar Pérez, conducente de Chiapas, por eso le damos la bienvenida. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no tengo tu voluntad hecha? ¿Por qué tengo que pasar problemas, dificultades? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Les hace sentido esta frase en más de una ocasión? ¿Verdad? Es algo que constantemente el ser humano se pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo hago las cosas bien? ¿Por qué me viene el mal? Constantemente el ser humano se ha preguntado en más de una ocasión: ¿tendrá sentido lo que hago? Y más para un cristiano, ¿vale la pena ser fiel a Dios aún en estos tiempos? Son algunas de las cuestiones que mayormente hoy en día dentro de la vida del creyente se miran, no solamente en la forma en cómo puede pensar, sino también su mismo rostro puede estar transmitiendo una agonía por las dificultades que está pasando. Sin duda alguna, a lo largo de la Biblia encontramos que este dilema está siempre presente, y me gustaría que enfocáramos nuestra mente y en esta hora de la reflexión a una de las historias quizás más controversiales para el siervo de Dios, pero al mismo tiempo que nos enseña una forma en cómo Dios actúa aún en medio del silencio para responder en el momento que uno menos lo espera.
Vamos a inclinar nuestros rostros en esta hora para orar. Amante Padre, en esta hora, al abrir tu palabra, al meditar en ella y al compartir con mis hermanos de tu iglesia, de esta familia, podamos conectarnos principalmente contigo y al mismo tiempo comprender cómo es que tú obras a favor de nosotros cuando las cosas no están bien. Y aún, si somos fieles a ti, entender por qué las pruebas y las dificultades llegan a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en los capítulos 1 y 2 del libro de Job. El libro de Job es una de las historias más interesantes, pero al mismo tiempo con una complejidad que al mismo tiempo nos enseña cómo Dios actúa de manera silenciosa y aún en su silencio Dios también manifiesta gracia para con sus siervos. El libro de Job presenta principalmente la historia de este hombre, escrita por Moisés en sus años en el desierto. La hermana White nos dice en el comentario bíblico adventista, tomo 3, que no se perdieron los largos años pasados en la soledad del desierto. Moisés no solamente estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, hablando cuando, tras la muerte del egipcio, él tiene que salir de su hogar, del palacio. Y estos años que Moisés pasó siendo pastor de ovejas, la hermana White menciona que era un momento en el cual Dios estaba preparando antes de que lo llamaran. Y aún en este tiempo, a él se le fue revelado también esta historia, muy probablemente de sus contemporáneos de su época, para comprender cómo es este plan. Y termina diciendo, sino que durante este tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis y también el libro de Job. Antes de que fuera libertador, Moisés recibió una revelación de 2 preciosos libros. El Génesis, que nos enseña nuestros orígenes como hijos de Dios y al mismo tiempo como creación suya, y que nos da el sentido de identidad, y sobre todo el libro de Job, que nos enseña que para esa época estaba muy adelantado para la gran controversia entre el bien y el mal, la comprensión que se tenía hasta ese entonces, y que hoy tenemos una gran luz acerca de este tema. El libro de Job presenta a este personaje como justo, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. 4 características en una persona, virtudes que sobresalían. Pero también se nos presenta que era un hombre que rico, tenía posesiones, tenía ganados, tenía una maravillosa familia, y sobre todo la dedicación de este padre cuando hacía sacrificios conforme al número de sus hijos. ¿Y cuál era su pensamiento cada día? Por si habrán pecado, intercedo por ellos. Y era un hombre muy reconocido, muy famoso en su época, pero la tragedia ataca. Y es que precisamente nos menciona el verso 6, el capítulo 1, les invito a que busquen sus Biblias y puedan leer con la mirada. Nos dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Ustedes qué responderían a esta pregunta? Lo mismo que Satanás, ¿no? Tú lo tienes rodeado con tu protección, lo has bendecido, es un hombre próspero, goza de salud. Pero continuando este diálogo, continuando el verso 10, tal como lo mencioné para la ocasión, dice: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa,
y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto bienes ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que Satanás está pidiendo aquí? En otras palabras, pidiendo permiso. Porque sabemos que a lo largo de la historia, Satanás mismo es quien, el que trae todas las desgracias sobre la vida de Job. La respuesta de Dios a esto nos dice: he aquí, todo lo que tiene está en donde, en tus manos. Solamente, ¿qué cosa? No pongas tu mano sobre él. El relato nos continúa diciendo que a medida que el día y los días pasan, Job pierde todo en qué? En un solo día. Ejércitos enemigos, grupos y bandidos llegan a sus tierras, matan a sus siervos, se roban sus pertenencias. Y si eso no fuese poco, un torbellino llega donde estaban sus hijos convidados, la casa se derrumba con todos los que están adentro y todos los hijos de Job pierden la vida y junto con todos los que estaban, a excepción de aquellas personas que llegaron ante Job y le dijeron: Señor, pasó esto, llegaron tal grupo, nos quitaron los ganados, luego no terminó de hablar y llegó otro: Señor, pasó esto, hemos perdido todo. Y cuando llega la última noticia de esta primera prueba, tus hijos están muertos, ¿qué sentirían ustedes si llegaron a perder todo lo que tienen en un instante? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería la reacción de nosotros? Lamentarnos, por supuesto, preguntar: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde estás, Dios? ¿Existes? Y hacernos más de unas 1000 preguntas por el dolor y la angustia que el momento nos amerita. Continuando el mismo relato, nos menciona que a todo esto solamente Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué cosa hizo? Adorar. ¿Cuántos, cuando nos llega un momento crítico a la vida, es decir, indudablemente los que han tenido la experiencia de perder a un hijo, los que han tenido la experiencia de perder a un padre, o quizás una enfermedad grave, ¿cuántos nos hemos postrado a agradecer a Dios por lo que nos hace? Nadie lo hace. Es la verdad. No lo hacemos. Y es difícil para nosotros concebir adorar a Dios aún en todo esto. ¿Pero por qué? Vamos a responder esa pregunta más adelante. Terminando esta primera prueba, el capítulo 2 nos menciona acerca de otro concilio en el cielo, donde nuevamente ante Dios se presentan todos los representantes, entre los cuales Satanás también viene. Y el verso 2 nos dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: nuevamente de rodear la tierra y de andar por ella. El verso 3 es interesante, porque nos dice, nuevamente vuelve a recalcar sus virtudes: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero agrega algo interesante, que todavía retiene ¿qué cosa? Su integridad. Aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí vamos a aclarar algo. Cuando el relato menciona las palabras de Dios: aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, ¿Dios realmente fue el que lo arruinó? No. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Dios?
vamos a ver en esta hora, y es que el asunto de lo que ocurre en este mundo, por más que la gracia de Dios está presente aún, es un gran conflicto entre la salvación y la perdición del hombre. Y hay dos seres que reclaman nuestra propia vida. El primero conocemos que es Dios, su manifestación más gloriosa, la persona de Cristo Jesús y su sacrificio por nosotros. Pudiésemos volver a tener esa conexión con Dios, poder restaurar ese lazo perdido, pero está al otro lado, Satanás, el engañador, el que hace el mal, el que busca constantemente que en primer lugar tu concepción de Dios sea errónea y por tu experiencia y las experiencias que vas adquiriendo te crees una imagen de Dios, ya sea buena o sea mala. Y en esa concepción que tú tienes de Dios no está Satanás. No está Satanás en la concepción que tenemos nosotros, porque nosotros nos enfocamos más en que, ¿por qué Dios hizo esto? Cuando realmente lo que Dios hace es dejar que las pruebas lleguen. Pero también, mediante sus palabras, entendemos que las pruebas nos ayudan en un crecimiento espiritual profundo para avanzar hacia la meta final, que es preparar nuestro carácter para el cielo y al mismo tiempo tener una relación más íntima con Dios. Si yo les preguntara, ¿acaso no fue uno de los temas centrales que vimos en la lección este trimestre? La relación con Dios. En la vida de Moisés, ¿qué pruebas tuvo que soportar Moisés? En primer lugar, su preparación en el desierto antes de ser el libertador. Cargar con un pueblo rebelde, testarudo, constantemente que buscaba su propio beneficio, y que él, el gran líder de Israel, tuvo que tener mucha paciencia con ellos, pero al mismo tiempo hubo momentos en los cuales también se enojó, se molestó, porque es válido. Es parte del carácter de Dios también el enojo, mas no la ira. Y si Dios en algún momento se aira, es por esta causa, y es porque nos hemos alejado de su gracia. Y ya nos deja a tientas de que Satanás pueda hacer con nosotros todo lo que quiera. Pero mientras Dios todavía está presente en la vida del ser humano, por más que vienen los problemas, las dificultades, las tentaciones, el mal, aún Dios sigue estando presente para sostenernos. Y es lo que el libro de Job nos está presentando. Continuando en el texto del verso 4 nos dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, ¿qué cosa? Dará por su vida. ¿Qué darían ustedes si una enfermedad llega a su propia vida, a su cuerpo? ¿Cuánto darían por curarse? Todo lo que tienen, es verdad. Y más los que son padres. Si un hijo llegase a estar enfermo, ¿qué darían por su sanidad? No es que me nada, ¿no? Precisamente esta es la prueba que Satanás sugiere. Permíteme obrar una vez más, hacer lo que yo quiero. Y precisamente el texto nos menciona que una llaga cubrió todo su cuerpo, como una tipo lepra. Para esos entonces, la lepra era algo terrible, un dolor intenso. Hoy igual sigue siéndolo, pero la ciencia ha avanzado para que esto sea más fácil de sobrellevar. Pero Job, aparte de haber perdido todo, el dolor de haber perdido a sus hijos, el de quedar en la ruina, ahora está físicamente enfermo. Muy probablemente, si nos imaginamos este cuadro, tal como el mismo relato sugiere, de que no encontraba consuelo, no encontraba alivio en su dolor, no encontraba algo que le permitiera descansar de ese tormento físico que estaba pasando, y sobre todo el emocional, por todo lo que había acontecido,
Solamente menciona que se tenía que poner sobre dónde. Entre el carbón y todo lo que pudiera por lo menos mitigar un poco el dolor. Rascarse con lo que encontrara, con superficies que al menos le permitieran sentir el alivio mientras se rascaba. Pero al mismo tiempo, ese alivio temporal o momentáneo o simplemente imaginario lo lastimaba más y más. Continuando con estos puntos, se nos puede presentar un panorama un poco más amplio sobre lo que realmente el libro de Job nos quiere enseñar. En primer lugar, ¿quiénes acudieron a Job cuando lo encontraron en este estado? Solo, sin pertenencias y sobre todo, la mujer misma. Al ver el sufrimiento de su propio esposo, ¿cuáles fueron sus palabras? ¿Aún mantienes tu fe en Dios? ¿Cuántos hemos perdido la fe en esos momentos cuando las pruebas azotan nuestra vida y todo se pone oscuro? Más de una vez. Continuando con la misma historia de Job, vemos que los que acuden a él son sus amigos. 3 personas mayores y el último, el más joven de todos, Eliú. Sofá, Bildad, y se me fue el nombre del otro personaje, pero son 4 de los que al escuchar la historia y lo que estaba pasando con Job, que eran amigos muy cercanos de ellos, hombres sabios, inteligentes, dotados de capacidades, y más por la cultura occidental, que eran personas mayores, que las personas mayores se les sigue considerando sabios, prudentes, entendidos. Los más jóvenes buscan sus consejos, buscan escuchar sus palabras, porque dentro de su cultura de ellos, la edad representa sabiduría. Y estos hombres, cuando ven a Job, voy a tomarme la libertad de hacer algunos gestos, con su permiso. Me imagino que Job estaba sentado, caído, y quizás sus amigos parados enfrente de él, también tal vez sentados, pero viendo su mirada, la mirada de Job, si la podemos imaginar, pues, de dolor, de angustia, de muchas dudas, pero al mismo tiempo también aguardando fe, y más con sus respuestas, más cuando vemos que todos los diálogos que Job tiene con estos hombres, Job simplemente, ¿qué hace? Exalta el nombre de Dios. No da ni siquiera una pronunciación de decir, ¿por qué Dios me permitió pasar esto? El mismo relato de Job se nos presenta 3 ciclos, diálogos entre Job y sus amigos. Entre los primeros 3, durante los 3 ciclos, se turnan Bildad, Sofá y Elifaz, creo que era el otro. ¿Verdad? Elifaz, Sofá y Bildad se turnan para hablar. Terminado de hablar uno, hablaba el otro. Luego el tercero, y Job respondió. Y en todos estos ciclos, estos hombres desprenden una gama de infinidad de declaraciones sobre el carácter de Dios, sobre su misericordia, sobre su amor, sobre su justicia, sobre su juicio, sobre lo que hace con las personas que son fieles contra y lo que hace con las personas que pecan contra Él. En otras palabras, dándole un sermón de decir, ¿acaso has pecado contra Dios? ¿En qué fallaste?
reconoce tu pecado, arrepiéntete, todo esto te sobrevino porque has fallado a Dios. Hasta este punto de la historia y a lo largo de todo el relato, solamente nosotros podemos entender una sola cosa. Job no sabía quién era el que había traído todo este mal sobre él. Ni siquiera al final del capítulo y del libro, Job entiende y conoce al que está detrás de eso. No supo que fue Satanás. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque tenemos el relato. Tenemos una comprensión más clara de todo esto. Sin embargo, aún en medio de ese sufrimiento, el capítulo 19, el capítulo 19 es uno de los capítulos más interesantes que podamos encontrar. Y precisamente en este punto central podemos encontrar lo que realmente Job podía comprender acerca de Dios, aún en todo su sufrimiento. El verso 25 al 27 nos dice lo siguiente, las mismas palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el cuerpo y después de deshecha esta mi piel. ¿A cuál piel se refiere? La que tenía en ese momento. ¿Cómo estaba esa piel? Leprosa, llagosa, lastimada, en otras palabras, cancerígena. Continúa mencionando el texto. En mi carne, ¿qué cosa? He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón, ¿qué cosa? Desfallece dentro de mí. A pesar de toda esta fe que Job tenía, como seres humanos, somos conscientes de que por más que manifestemos una fe genuina ante Dios, en medio de dificultades, todo lo que nos pasa, todo lo malo, ¿desanima? Sí. ¿Cansa? ¿Agota mentalmente? ¿Agota todo lo que hacemos? Sí. Pero ahora viene algo interesante. Al final de este mismo relato, y esto lo podemos traer una enseñanza práctica para nosotros hoy en día, no en la vida de Job, porque eso lo vamos a estudiar hasta lo estamos estudiando ahorita y vamos a terminar hasta la conclusión. Una lección que me gustaría aprender acerca de los 4 hombres, principalmente de los 3, Bildad, Elifaz y hay un momento clave en el relato donde Dios rompe el silencio, y es el capítulo 38. Son las palabras de Dios hacia su siervo. ¿Se imaginan? 37 capítulos, mejor dicho, 35 capítulos de dificultades, de reclamos, de sermones, de acusaciones, y al mismo tiempo la respuesta maravillosa de Dios. Teniendo ese contexto, aquí interviene Dios y nos dice: entonces respondió Jehová a Job este porvenir y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Si hacemos un análisis de todo atrás, vamos a ver las grandes declaraciones de estos hombres. Por ejemplo, entre ellas si podemos tomar uno de estos.
Si podemos poner unas preguntas acerca de esto, las palabras de Elifaz en el capítulo 22, solamente analicen y mediten en estas palabras. Verso 2. Pregunta Elifaz: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamente el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? En otras palabras, una reflexión profunda, una introspección. ¿Qué haces con tu vida? ¿Dónde está tu integridad? ¿Cómo te manifiestas? Si lo vamos a hacer en término acá, ¿cómo te manifiestas como cristiano hoy en día? ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Agrada a Dios lo que haces? ¿Agrada a Dios tu vida? ¿Estás caminando por Él? ¿Estás cultivando tu relación con Dios? ¿Agrada a Dios cómo eres ahora? Son preguntas que podemos hacer en la actualidad. Y viene el verso 4, nos dice: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? En otras palabras, le hace la pregunta de: ¿estás en pecado? ¿Cometiste un error? Confiésalo. Dinos, ¿cuál es tu error? Porque Dios no castiga a nadie por así. Sin embargo, más adelante, tal como se sugiere, hablando de Eliú, el más joven de todos ellos, capítulo 36, a todo lo que estos hombres ya habían dicho, la multitud de consejos, y sobre todo, Proverbios menciona que en la multitud de palabras abunda el pecado, pero en palabras cortas y sencillas y con sabiduría está la prudencia. Estos hombres, entre tanta habladuría, por más que se pueda hacer que fueron sabias, que fueron inspiradas por Dios, porque de alguna otra forma no estudiaron en la Biblia, aún en la multitud de consejos que nosotros podemos darle a una persona, si lo aplicamos ahora sí en lo personal, cuando vamos a animar a alguien, hermanos, la mucha palabrería entorpece el mensaje que Dios puede transmitir a través de nosotros a esa persona que está enseñando. Lo que trato de decir es: entre menos sermón que le demos al prójimo, entre más amor y apoyo comunitario, más pronta es su restauración. Hablando en un sentido de las personas que comunitarias, pero con las personas que han sido golpeadas por su fidelidad a Dios, también. En otras palabras, estamos acusando injustamente a una persona que está siendo atacada por Satanás y que esta prueba Dios lo está utilizando para que su carácter sea mejor moldeado. Lo que nosotros debemos hacer es aprender de estos hombres, y más aún si somos jóvenes como Eliú, no entorpecer el proceso de restauración y ayuda al hermano a ella. Las palabras de Eliú fueron lo siguiente, verso 2 del capítulo 36. Escuchen lo siguiente. Menciona Eliú: espérenme un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en qué cosa, en defensa de quién, de Dios. ¿Por qué Eliú estaba defendiendo a Dios? Bueno, Job estaba, en primer lugar, el texto menciona que entre todo lo que Job habló de Dios, entre todo lo que salió de su boca, no maldijo ni siquiera a Dios. Se maldijo a sí mismo cuando dijo: soy como un gusano. Maldijo el día en que nací. Pero aún en todo esto, nunca enfrentó a Dios, nunca le dio a Dios la culpa de lo que le estaba pasando. Las palabras de Eliú en el capítulo 5 nos menciona él en su sabiduría, según él: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza, de sabiduría. No otorga vida al impío, pero a los afligidos hará su derecho. No apartará de los
de los justos sus ojos, antes bien con los delitos contrarios de la oración y serán exaltados. Continúa su relato. Verso 13 nos dice: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no claman cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre llenará de su pobreza, y en aflicción despertará su obra. Continúa hablando de cosas que prácticamente no tienen ningún sentido para la situación de Job, porque técnicamente estas palabras pueden ser aplicadas en el contexto de otras personas, pero en el caso de Job no aplicaban. Dios tiene que responder en el capítulo 38, verso 2 dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré a ti y tú me contestarás. Ahora vean cómo son las preguntas que Dios hace. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba el ser humano cuando Dios fundaba la tierra? En sus planes, porque no existían. Ahora, la declaración que hace Dios: házmelo saber si tienes inteligencia, si eres sabio. Verso 5: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el poder? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Es decir, en otras palabras, si tú eres sabio, si ellos son sabios, ahora explícame, en tu sabiduría como humano, respóndeme mis preguntas. ¿Comprendes mi carácter? ¿Comprendes realmente quién soy? ¿Conoces lo que yo hago? ¿Lo que no hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo hago que el ser humano viva y llegue a un encuentro personal conmigo? Si ellos hicieran estas preguntas a ustedes, para nosotros mismos, las preguntas de: ¿conocemos a Dios realmente? ¿Sabemos cómo obra en favor de nosotros? ¿Experimentamos constantemente ese cambio, esa dinámica que Dios hace en favor de nuestra salvación? ¿Nos conectamos mediante el estudio que tenemos para conocer realmente su carácter y su voluntad con nosotros? Muchas veces, a pesar de que nosotros conocemos la teoría de lo que es el caminar con Dios, la relación con Dios, muchas veces en lo práctico aún no llegamos a dimensionar y atesorar ese crecimiento espiritual. Solamente con el discernimiento que la palabra de Dios nos da, con el constante caminar diario, que es tener a Dios presente, orar. No me refiero al hecho de caer de rodillas, cerrar nuestros ojos, sino meditar constantemente en su palabra, comunicar lo que estamos haciendo, mantener esta relación con Él. Así es como llegamos a comprender realmente el carácter de Dios y cómo está obrando en nuestro favor. Y cómo lo estaba entendiendo. Pero aún le faltaba llegar que Dios respondiera a esas peticiones. Si usted y yo no hemos escuchado la voz de Dios en medio de todo lo que nos pasa y no nos ha respondido, tal vez, porque yo sé que sí nos ha respondido. Yo sé que ustedes tienen una experiencia en la cual Dios, al final de ese túnel oscuro, les brindó una respuesta. ¿Y qué pasó después de ahí? Confirmaron dos cosas. Dios es un Dios real, y sobre todo, Dios no nos ha dejado solos, como digo hoy. Todos llegamos a tener un momento en el cual Dios interviene en nuestro sufrimiento para darnos ánimos. Este capítulo y el 39 nos mencionan en verso 40, en verso 2: ¿es sabiduría comprender con el omnipotente, el que disfruta con Dios, que responda a eso? Yo les pregunto, ahora, ¿es sabio, es prudente, es inteligente hacerle las preguntas a Dios de por qué pasan estas cosas? ¿Somos capaces de contender con Dios? Al final, cuando lo hacemos, ocurren dos cosas. La primera es: nos volvemos en contra de Dios. O la segunda, somos quebrantados
para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Tener que llegar al segundo punto, mis hermanos, para algunos es más fácil, para otros tenemos que caer más bajo para poder reconocer que Dios puede restaurarnos. Y cuando eso ocurre, hay una transformación especial, pero al mismo tiempo de gran valor para nuestra propia vida. Al final del relato, Dios molesto quiso matar, literalmente matar a estos 4 hombres. En primer lugar, porque estaban acusando a su siervo de haber pecado cuando realmente no. En segundo lugar, porque lejos de haber exaltado su nombre y haber producido fe en estas palabras, lo que estaban haciendo era insultar el carácter de Dios. Al final, tal como lo pudimos conocer igual en esta semana, en este trimestre, la intercesión del siervo de Dios por estas personas. Job interviene por sus amigos, ofrece sacrificio en favor de ellos, sus pecados son perdonados, y nuevamente la historia de Job termina concluyendo de que todas las pertenencias de Job son devueltas a él, pero el doble. Nuevamente su familia restaurada con 10 hijos, 7 varones y 3 preciosas hijas. Y el texto al final menciona que no había mujeres más hermosas en toda la tierra como las hijas de Job, que eran Jacub, Dina y Ceci. Para concluir, ¿qué relación tiene el libro de Job con la vida cristiana? Y sobre todo, ¿qué similitudes podemos encontrar para nuestros días en el libro de Apocalipsis? En primer lugar, al final de todo el relato, Job perdona a sus amigos y quedan en paz. ¿Quién nos da paz al final de todo esto? ¿Quién nos perdona después de todo lo que hacemos? Dios. ¿Y encontramos paz en esos momentos? Por supuesto. Segundo punto. El capítulo 42, el verso 10, nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el nombre de todas las cosas que habían sido de Job. Ahora, el capítulo 19 de Apocalipsis se nos relata el gran banquete celestial de celebración. Y esto también va relacionado con ese banquete que Job ofrece a sus amigos. Son 2 puntos. Quita la aflicción y ofrece un banquete. ¿Quién quitará nuestra aflicción en los últimos días? Como he dicho, ¿quién quitará nuestra aflicción cuando todo el mal haya pasado, cuando las pruebas finales lleguen, cuando el pueblo de Dios sea probado y al final salga vencedor? ¿Qué nos ofrecerá Dios? Nos quitará las aflicciones, nos salvará. Y al mismo tiempo, las bodas del Cordero son un reflejo de ese momento especial que tendremos con Dios. La cena en el cielo. Por último, la duplicación de las propiedades de Job y de sus pertenencias nos hace énfasis en la duplicación de las bendiciones que tendremos, pero sobre todo la promesa de Apocalipsis 21:4. Apocalipsis capítulo 21, los primeros textos nos declaran ese maravilloso momento. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con nosotros morará. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ¿qué cosa? Han pasado. Mis hermanos, para finalizar, ¿qué significa
los nombres de las hijas de Jacob y sobre todo, ¿por qué se les dio heredad a ellas junto con sus hermanos? Si en la cultura bíblica y en esa época las mujeres no recibían heredad junto con los hombres. ¿Qué lección extraemos de este detalle? En primer lugar, hablando de las hijas, tal como los mencionamos, eran las mujeres más hermosas en toda la tierra. Segundo, su padre les dio heredad entre sus hermanos. Y en tercer lugar, esto nos hace mención de que la tierra nueva es heredad de todos. De todos. No de un grupo selecto, no de un grupo especial. No es para los judíos, no es para los adventistas, no es para alguna otra denominación. Son aquellos que han sido purificados en la sangre del Cordero. Si podemos extraer una sola lección simple de todo esto para resumirlo y quedarnos con ella, es que Dios al final salva a sus hijos. Dios al final de todo responde con bendición y no con maldición. Es por eso que el texto de introducción que se nos menciona, la prueba produce ¿qué cosa? Fe, paciencia. La paciencia que produce esperanza. Y la esperanza que hace la vergüenza. Mis hermanos, cada prueba que usted y yo pasemos es un crecimiento espiritual. Es un momento en el cual hay que agarrarnos a esa gracia que Dios nos da, pero al mismo tiempo esa experiencia de salvación que tenemos. ¿Vamos a sufrir en este mundo? Sí. ¿Por qué? Porque es un mundo lleno de pecado. Porque Satanás, al igual como lo vimos en el libro de Job, hace todo lo que está a su alcance para, en primer lugar, arruinarnos en este mundo y al final también nuestra propia situación. Pero con Job podemos aprender que si nos mantenemos fieles a Dios, aún así si llegásemos a morir, aún así si las cosas no llegasen a salir bien, aún así si nos toca pasar por el dolor y nunca ver la mano de Dios en este mundo, la vamos a ver en lo que vendrá. Pero esto, mis hermanos, solamente se va a alcanzar por una sola cosa: una relación profunda y estrecha con Dios. Es por eso que en estos tiempos es muy difícil que nuestras iglesias sean mantenidas permanentes. Es muy difícil que hoy en día en nuestras iglesias nuestros mismos hermanos, nuestros mismos miembros perseveren en la fe. Porque cada prueba que ellos tienen no está completamente concebida en este plan, que es la disputa de Satanás contra Dios, la disputa de tu salvación en la mía. En otras palabras, tu vida está en constante prueba. Tú decides realmente de qué lado quieres estar. El Señor te bendiga. Bueno, hermanos, vamos a terminar con las estrofas del libro número 508. Versos de tiempo.
una relación entre tu plan y la gran controversia, Señor. Pedimos que nuestra fe pueda ser aumentada mediante lo que conocemos de ti y sobre todo la relación que tenemos contigo. Que cuando las pruebas lleguen, en vez de hacer unas preguntas, ¿por qué permitiste esto?, poder comprender que nuestra vida está en constante lucha y está siendo reclamada por dos bandos. Permite que el ejemplo de tu siervo Job, Señor, pueda hacer reflexión en nuestra vida, mantener nuestra fe aún cuando sea imposible, aún ante quizás la pena de muerte, aún quizás ante las grandes dificultades y la incertidumbre que podemos llegar a tener, mantenernos fieles. Porque al final, ya sea que tú nos restaures estando en este mundo, o si no es así, la mayor restauración será cuando tú vengas en gloria a Cristo. Permite que nosotros podamos tener esta experiencia de salvación contigo